Listo. Estamos grabando ya, por favor, y vamos a comenzar ya la presentación. Sí, como les había indicado, nos habíamos quedado ayer en las ventajas y desventajas que tiene un presupuesto. Entonces, a continuación les vamos a presentar cuáles son las ventajas y desventajas. Nosotros, cuando tenemos un plan, ¿sí? Un presupuesto, lo que debemos de considerar y tener en cuenta es las ventajas y desventajas que estos van a generar. Entonces, dentro de las ventajas tenemos lo que es que podemos exigir una planeación y podemos contar con un presupuesto. Dentro de de la planeación, ¿sí? Nosotros podemos pensar en qué actividades futuras se van a realizar, podemos integrar políticas y decisiones y fijarnos metas fijas, ya pueden ser a corto o a largo plazo. En cuanto al presupuesto, nosotros aquí una de las ventajas es que nosotros podemos ver cuáles son los recursos que tenemos disponibles, cuáles son los mayores beneficios que se pueden sacar de este presupuesto, aplicar estándares, ¿sí? Y ponderar a las actividades, darles un valor a las actividades que van a realizar cada una de las áreas dentro de cada uno de los presupuestos que van a manejar, ¿sí? Ahora, como desventajas, tenemos justamente que la desventaja es que los presupuestos están sujetos a un juicio, ¿no? Y experiencia de la persona que hizo ese, mm, ese presupuesto. Sí, hay que tener en cuenta que una de las ventajas también es eh, el presupuesto es una guía para la administración, pero no la reemplaza, ¿sí? Otra desventaja es que tenemos, es el tiempo, ¿sí? El tiempo en función de que el beneficio va a verse reflejado a partir por lo general, del tercer periodo, ¿sí? Porque cuando nosotros realizamos un presupuesto, si es que iniciamos desde cero con un emprendimiento, al principio ustedes van a ver que cuando se hace el presupuesto, los primeros meses van a ser en pérdida, ¿sí? Pero posteriormente ya con estas proyecciones que vamos haciendo, nosotros vamos a ver que se van a ir incrementando ya las ganancias y ya se va a ver utilidad neta al final, ¿sí? Del primer año, que es como yo les había indicado que los presupuestos los debemos manejar de esta manera. En cuanto a otra de las ventajas es que los presupuestos están basados en estimaciones. Eso quiere decir que no se contemplan varios factores que pueden suceder a través del tiempo. Un ejemplo muy claro, ¿no? Que se ha venido dando es, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Si bien nosotros para el año 2020 teníamos presupuestado, digamos, teníamos una proyección de cuánto íbamos a invertir en función del 2019 en una empresa, no contábamos con ciertos factores, ¿no? Como es el tema de desastres naturales, pandemias y cosas, factores externos que salen de nuestras manos, ¿sí? Y otra de las desventajas es que no es una camisa de fuerza para implementarlo. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestro presupuesto sea flexible. Más adelante vamos a ver qué tipos de presupuestos tenemos. ¿Sí? Em, Ahora, ¿cuáles son los principales factores que influyen en un fracaso dentro de un presupuesto? ¿Sí? Em, el fracaso se da cuando se enfoca mucho en las cifras, ¿sí? En los valores numéricos y cuantitativos y no se consideran los antecedentes, es decir, los anteriores estados de cuentas, anteriores presupuestos que se tenían y flujos de efectivos con los que contaba la empresa. Otro de los fracasos que se dan cuando se hace un presupuesto es la no designación de responsabilidad a cada una de las áreas, de las unidades administrativas, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las entidades o todas las empresas deben tener o contar con un estatuto. En el estatuto se define claramente cuál es su organigrama, es decir, cómo funciona desde su gerente hasta sus procesos sustantivos o agregadores de valor, ¿sí? Entonces, dentro del estatuto se describen cuáles son los responsables, cuáles son las atribuciones y dentro de estas atribuciones para las áreas operativas, cuáles son los entregables que deben presentar estas unidades ya operativas, que son las agregadoras de valor, ¿sí? En el caso de una empresa productiva. Otro de los fracasos para la implementación de un presupuesto es la falta de comunicación, ¿sí? La no comunicación entre las áreas, entre las unidades, hace que los presupuestos se manejen de manera individual y no se complementen
las áreas unas con las otras, ¿sí? Otro de los fracasos que se presentan en los presupuestos es la no existencia de un sistema contable. Entonces, muchas de las empresas se manejan históricamente, antes de contar con un sistema contable, lo manejaban manualmente o inclusive sin siquiera tener un inventario y costeo de lo que vienen manejando. Entonces, esto se va a ver reflejado en un fracaso cuando no está bien aplicado un presupuesto. Y el otro de los fracasos es confiar en su puesto, ¿sí? Esto se refiere a que, si bien los presupuestos nos ayudan a ver o a proyectar eh, a través del tiempo cuáles van a ser nuestras ventas, cuántas van a ser nuestras ganancias eh, y cuáles van a ser en un ámbito productivo, ¿no? En la cantidad de productos o servicios que nosotros debemos generar, nosotros no debemos confiar 100% en los supuestos, ¿sí? Si bien tenemos una proyección, no podemos confiar en los mismos. Ahora, dentro de esto nosotros tenemos unas claves para evitar el fracaso, ¿sí? Entonces, como habíamos visto hace un rato, es muy importante, si es que se cuenta con antecedentes, ver cómo históricamente se han ido manejando los presupuestos o cómo se han ido manejando los flujos de casas, los flujos de caja, los estados financieros y demás, ¿sí? Es importante siempre delegar responsabilidades a cada una de las unidades administrativas, ¿sí? Para tener así una buena coordinación también, ¿sí? La coordinación se da a nivel jerárquico, esto quiere decir desde la gerencia hasta los niveles operativos, ¿sí? Pasando por los procesos adjetivos de asesoría y apoyo hasta los procesos operativos que son los agregadores de valor. Otra clave para evitar el fracaso es la confiabilidad. Es decir, una vez que se tienen delegadas las responsabilidades a cada una de las áreas, se debe confiar en información y se debe tener esta información verificable en el tiempo. Otra clave para evitar el fracaso es el tema del control. Aquí vamos a hacer referencia a lo que es el tema de los estándares y de la calidad. Entonces, para nosotros poder tener un presupuesto, digamos, exitoso, tenemos que posteriormente hacer un control de cómo va fluctuando este presupuesto que nosotros hemos realizado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor? O, en caso contrario, como yo les había indicado el día de ayer, sí mi método de aprendizaje para transmitir a ustedes siempre va a ser de doble vía, ¿no? Entonces, si es que tienen algún tipo de inconveniente, algún tipo de pregunta, sobre la marcha me van preguntando porque luego se les pasa, ¿sí? Entonces, paso esta diapositiva o si tienen alguna pregunta, por favor. No, por mi parte ninguna. Listo, continuamos, ¿sí? Ya, vamos a continuar ahora con lo que son la clasificación de los presupuestos, ¿sí? La clasificación de los presupuestos se dividen en cuatro, ¿sí? De acuerdo a su flexibilidad, de acuerdo a su periodo, de acuerdo a su aplicabilidad y de acuerdo al sector. De acuerdo a su flexibilidad tenemos los rígidos y los flexibles. Un presupuesto rígido es cuando no se puede ajustar el costo inicial acordado, ¿sí? Y en los presupuestos flexibles es cuando se ajustan a las necesidades, es decir, nosotros podemos jugar con este presupuesto y ajustarlos de acuerdo a nuestras necesidades de ingresos, de costos y de gastos, ¿sí? Nosotros priorizamos cuáles van a ser los gastos y los ingresos y los costos en los cuales vamos a incurrir dentro de un presupuesto. Por el periodo tenemos los presupuestos de corto plazo y a largo plazo. Como les había indicado ayer, los presupuestos de corto plazo, por lo general se manejan hasta un año y los de largo plazo, más de un año, ¿sí? Y en el caso, bueno, para los presupuestos del Estado, por ejemplo, para un plan de gobierno, se considera el presupuesto a largo plazo, que es el periodo presidencial, ¿no? Tenemos también la clasificación de los presupuestos por la aplicabilidad, que se dividen en operación y financieros. Los de operación, ¿sí? Tienen que ver con las ventas, con la producción, con las compras, con los costos de producción, los flujos de efectivo, y esto se ve concentrado o finalmente se ve reflejado en un presupuesto maestro del que hablaba ayer, ¿sí? En cuanto a la aplicabilidad de los presupuestos financieros, ¿sí? Se van a ver enfocados a lo que es tesorería, a las erogaciones y capitalizables, ¿no? Y finalmente, por los presupuestos por sector, ¿sí? Tenemos el presupuesto público, presupuesto privado y el presupuesto de tercer sector, ¿sí? El presupuesto público
tiene que ver, como ustedes saben, esto se lo hace a través del presupuesto general del Estado, ¿sí? Y tiene un ciclo presupuestario que más adelante les voy a explicar cómo funciona en el sector público a través del Ministerio de Economía y Finanzas y cómo se lo realiza para finalmente este presupuesto aprobarse para el año fiscal, ¿sí? Que es de un año, ¿sí? Entonces, dentro del presupuesto público se incluyen gastos de la deuda pública, gastos de inversión, lo que son obras, ¿sí? En cuanto al privado, son los que se manejan en el sector privado, incluyen todos los gastos que acababa de mencionar. Y del tercer sector, tienen que ver a las organizaciones que, que no tienen ánimos de lucro, ¿no? O como por ejemplo las fundaciones, ¿sí? Entonces, los presupuestos, si bien no van a generar una ganancia como tal, tienen beneficios en cuanto a la sociedad o a cierto grupo o mercado o un nicho de mercado, ¿sí? Eso en cuanto a la clasificación de los presupuestos. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo. Continuamos, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que es el principio de control presupuestario. Para que exista un control presupuestario, deben existir principios, ¿sí? Y estos se trabajan en función de los elementos de trabajo que son a las cédulas presupuestarias, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que tener una estimación del presupuesto, ¿sí? Que se lo hace en función de la experiencia y de la investigación, ¿sí? Entonces, cuando una persona realiza un presupuesto en función de la experiencia, se refiere a los años anteriores que podemos tener, como les había indicado, flujos, podemos tener estados financieros y demás, y en función de eso se hace el presupuesto y también de la investigación, investigaciones de mercado que van a permitir conocer cuáles son los precios actuales del producto o servicio que nosotros vamos a ofertar, ¿sí? Los principios para la implementación de los presupuestos se basan en la previsión, en la planeación, en la organización, en la dirección y el control. En cuanto a la previsión, ¿sí? Se refiere a los presupuestos que son predecibles, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es anticiparnos a los posibles escenarios que puedan pasar en función del presupuesto que nosotros hemos realizado. En cuanto a la planeación, ¿sí? Nosotros necesitamos que la planeación tiene que ser precisa, ¿sí? Tiene que ser confiable y tiene que ser participativa, ¿sí? Esto quiere decir que en la parte participativa, como les había indicado, deben colaborar todas las áreas con sus presupuestos respectivos que finalmente se van a consolidar en el plan maestro, en el presupuesto maestro, ¿sí? Y esto va a permitir el logro de los objetivos de la organización, ¿sí? En cuanto a los principios de organización, ¿sí? Es importante que haya una adecuada comunicación, por lo cual tienen que haber designaciones de responsabilidades y actividades, ¿sí? Acá primero. En cuanto a la dirección, ¿sí? Se refiere al principio de control presupuestario que lo hace la dirección a través de su máxima autoridad, su gerente, su director ejecutivo, bueno, su máxima autoridad en sí, que es la que va a dar los lineamientos para el logro de objetivos, ¿sí? Los lineamientos o las políticas para los logros de objetivos. Finalmente, el último principio es el del control, que se ve directamente relacionado con las normas, ¿sí? Y que tiene que ver con los objetivos versus los logros Se de ve las mal ahí. unidades. Perdón, ¿pueden cerrar los micrófonos, por favor? O si van a realizar algún tipo de pregunta, que la formulen. Gracias. Y por otro lado, tenemos también lo que es el control del presupuesto. ¿Sí? El control del presupuesto sirve para establecer las bases de comparación. ¿Sí? En este caso, las bases de comparación se van a ver reflejado en los índices de ventas, en el costeo y en los ratios financieros. ¿Sí? Para nosotros tener un correcto control del presupuesto, necesitamos los datos históricos, como les había indicado, ¿sí? Del periodo anterior, cuando existan, ¿no? Obviamente. Para nosotros, al hacer un control de presupuesto de los datos históricos, vamos a recurrir a un análisis, ¿sí? Y a un tema de corrección. Análisis en cuanto a la causa que genera este análisis, es decir, nosotros podemos aquí reconocer, identificar lo que son errores de previsión, ¿sí? Cuando existen errores contables o de ficticios, ¿sí? Y en cuanto a naturaleza, ¿sí? Que tiene que ver con el volumen,
el volumen que tiene que ver con la cantidad de los productos reales, el precio con la coyuntura y el rendimiento en función de la calidad, ¿sí? Y en cuanto a la corrección, que tiene que ver con la modificación de datos y las análisis de las variantes, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si es que nosotros, para el control de presupuesto, dentro de la corrección podemos ver qué variables podemos nosotros ir ajustando para que nuestro presupuesto fluctúe en positivo, ¿sí? En cuanto al tema operativo, ¿sí? El control del presupuesto operativo tiene que ver con, con el control de ingresos, con el control de producción, con el control de inversiones y con el control de tesorería. En cuanto al control el control operativo de ingresos, va a haberse involucrado las variables como son los volúmenes de ventas o los ingresos por ventas, los costeos de promoción o de marketing y los costeos de distribución. En cuanto al operativo de producción, ¿sí? Nosotros necesitamos aquí ver las variaciones del aprovisionamiento que tenemos, ver la mano de obra, cuáles son las variaciones de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y el control de presupuesto de inversiones, que tiene que ver con los costes del proyecto, las cantidades que se van a ocupar y demás, y los informes que van a contemplar el inicio del presupuesto, el inicio de un plan, ¿sí? La ejecución como tal y la finalización del plan, ¿sí? Y finalmente el control de tesorería, que no es sin más comparar los flujos reales versus los flujos presupuestados, ¿sí? Esto con el fin de optimizar lo que son cobros, lo que son pagos, lo que son, lo que son en cuanto a diferir los pagos, en cuanto a políticas crediticias. Aquí también vamos a ver lo que son la reducción o aumento de inventarios y el desembolso del capital cuando son empresas en las cuales se pueden reinvertir el dinero, ¿sí? Y cuando haya socios, ¿no? Eso en cuanto al principio de control presupuestario. Todo lo que acabo de mencionar, todos los principios de control presupuestario se van a ver reflejados en en los niveles de control presupuestario, ¿sí? En los niveles de control presupuestario que tiene la gerencia, las unidades y los productos, ¿sí? En cuanto a la gerencia, que nosotros vamos a ver las ventas versus lo pronosticado. Entonces, la máxima autoridad, el gerente, va a poder en el control presupuestario ver cuántas ventas se han generado versus lo que se pronosticó. ¿Sí? En cuanto a las unidades o departamentos, nosotros vamos a poder conocer los antecedentes, ¿sí? Que tienen cada uno de los departamentos, conocer los responsables, en este caso, por ejemplo, un jefe de departamento, eh, qué responsabilidades van a tener dentro de la estructura organizacional de la empresa. Y los productos, nosotros vamos a conocer aquí, en el nivel de control del presupuesto, cuáles son los materiales, las manos de obras y los costos indirectos de fabricación y distribución. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor, compañeros? Listo, continuamos, por favor. Listo. Vamos con los objetivos a largo plazo, las estrategias que se aplican, las políticas y el control de las áreas funcionales de la empresa, ¿sí? Nosotros aquí vamos a enfocarnos a lo que son las áreas funcionales de la empresa como los principales, ¿sí? Tenemos la dirección, donde está la máxima autoridad, tenemos el área de producción, el área de finanzas, el área de marketing y el área de talento humano. Y otras de las áreas funcionales de la empresa secundarias, digamos que generalmente funcionan en las empresas son el legal, ¿sí? La asesoría legal, el tema comercial, la innovación, servicio al cliente, control interno, logística, TICs y ventas, ¿sí? Esto se va a ver reflejado justamente en las estructuras organizacionales de las empresas. Si es que una estructura organizacional de una empresa está bien realizada, se van a poder identificar jerárquicamente quién está a la cabeza, es decir, quién gerencia, cuáles son los procesos adjetivos de asesoría y apoyo, llamemos procesos de adjetivos de asesoría al ámbito legal, al tema de planificación, al tema de comercialización, servicio al cliente, ¿sí? Y el tema de apoyo, ¿sí? A los procesos adjetivos de apoyo, que son los tres ya definidos, ¿sí? En la norma de procesos, que son administrativo, financiero y talento humano, ¿sí? Y eh, más abajo del organigrama
vamos a ver ya los procesos agregadores de valor o procesos sustantivos, ¿sí? En donde van a estar enfocados el deber ser de la entidad. Entonces aquí están los principales que acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la dirección, producción, si bien finanzas en algunas entidades se considera como un proceso de apoyo, en las principales en empresas productoras, digamos, finanzas se convierte ya en un proceso agregador de valor. Y marketing y talento humano también, ¿sí? Dependiendo del giro del negocio de la empresa, ¿sí? Eso en cuanto a los objetivos a largo plazo, las estrategias políticas y control de las áreas funcionales. Perdón. No sé si te tienen alguna pregunta hasta ahí o vamos a pasar a lo que es, bueno, antes de pasar esto, algo que se me olvidaba. Hay que nosotros también, dentro de de las áreas funcionales de la empresa, conocer las magnitudes de estas áreas, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en función del número de trabajadores y de la complejidad de la empresa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que son, como yo les decía, en función del giro del negocio, tenemos lo que son microempresas, medianas empresas y grandes empresas, ¿sí? En las microempresas, cuando son pequeñas empresas, quien asume todos estos roles es el gerente, ¿sí? En las medianas empresas, en cambio, el tema del presupuesto asumen las áreas funcionales y en las grandes empresas ya existe la delegación y la descentralización, ¿sí? La delegación en cuanto a que cada unidad funcional puede manejar su propio presupuesto para consolidarlo, como les había indicado ya en el presupuesto maestro, y el tema de descentralizar. Descentralizar quiere decir otorgar las atribuciones, ¿sí? A una determinada unidad para que, en este caso, la empresa se enfoque ya en temas más de gerencia que operativos, ¿sí? Las actividades de cada área funcional, en el ámbito, por ejemplo, yo les decía, existen empresas de producción, ¿sí? Entonces se van a enfocar a temas de fabricación, se van a enfocar a temas de control de calidad, temas de investigación y desarrollo. En el ámbito de un presupuesto de finanzas, nosotros vamos a enfocarnos en lo que es la financiación y la contabilidad. En el caso de un presupuesto de marketing, nos vamos a enfocar en lo que son compras, en el almacenaje, en las ventas y en el mercado como tal. En un presupuesto para la administración de talento humano, ¿sí? Vamos a enfocarnos a la administración del personal como tal, y aquí vamos a conocer cuáles son los subsistemas del talento humano. Necesitamos enfocarnos en lo que es nómina y en lo que es seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Y en cuanto a la dirección, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en los 4 pilares fundamentales que son la planificación, la organización, la coordinación y el control, ¿sí? Dentro de las áreas funcionales, la importancia se fundamenta en la jerarquización, ¿sí? Por lo que es importante justamente lo que yo les mencionaba, tener bien definido un estatuto en donde se encuentren definidos cuáles son las responsabilidades de cada una de las áreas en función de la jerarquía que estos cumplen, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr objetivos, para formular estrategias y contar con indicadores, ¿sí? Que nos van a permitir a la larga tomar y decisiones, ¿sí? Para cada uno de los presupuestos que se han ido a trabajar. Sí, las áreas funcionales del área pública, sí, generalmente son producción, finanzas, marketing y talento humano. Y bueno, en el compendio ustedes van a poder ver organigramas, es decir, las estructuras de cómo están funcionando las instituciones, tanto de empresas, sí, que se dan como ejemplos, como del sector público. Eso en cuanto a las áreas funcionales de la empresa. ¿Tienen algún inconveniente, alguna pregunta hasta ahí, por favor? Listo. Pasamos a la metodología para la elaboración de un presupuesto. Sí, aquí nosotros es importante que contemos con criterios para fijar precios, sí, para fijar los precios. Entonces aquí nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los costos, sí, en los costos. Por eso es importante que justamente dentro del deber, nosotros tenemos que investigar también del producto o servicio que se va a realizar el presupuesto, la competencia y los costos en los cuales nosotros debemos incurrir para tener un producto final, ¿sí?
Para fijar los precios también tenemos que contar con un margen de beneficio, es decir, nosotros tenemos que tener un estimado en función también de la competencia para nosotros colocar el precio de venta al público y así tener una rentabilidad, sí, pero teniendo como base siempre también a la competencia, porque nosotros no podemos ofertar un producto, sí, con un valor excesivo, ya que nosotros ahí vamos a perder, sí. Otro criterio para fijar precios viene a ser el precio del mercado y también debemos de incurrir en estrategias de marketing como son las promociones, ¿no? Esto ya un poco para que nuestro presupuesto vaya creciendo y nosotros tengamos un porcentaje de crecimiento de las ventas iniciales a cómo va a ir creciendo nuestra producción en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos incluir dentro de la metodología para la elaboración del presupuesto? Sí, los datos de la empresa, sí. Entonces, justamente en el deber que se les solicitaba es colocar qué es lo que van ustedes a ofertar, sí. En este caso, datos de la empresa, el prestador de servicio. Debemos de indicar cuáles son los conceptos, es decir, especificar cuáles son los elementos que forman parte del producto o servicio, ¿sí? El importe, esto tiene que ver en cuarto a los impuestos, en caso de que estos productos que vayamos a ofertar o servicios graben impuestos, ¿sí? La base imponible, ¿no? Hay muchos de los productos, por ejemplo, si que nosotros ofertamos un producto de primera necesidad, están varios productos están exentos de impuestos, ¿sí? Y el modo de pago, ¿no? Nosotros aquí tenemos que definir cuál van a ser nuestros modos, forma de pago. Entonces, digamos que nosotros, para nuestra empresa o nuestro ejemplo que vamos a colocar dentro del deber, sí tenemos que ver cómo vamos a manejarlo, ¿no? Ya, pero pensando un poco más en las empresas grandes, sí, se manejan ya como ustedes, y ahora también por el tema de la pandemia, ustedes ven que se maneja mucho lo que son transferencias, lo que son depósitos o efectivo, ¿no? En general, eh, y también el tema del crédito, ¿no? Pero esto también tenemos que tenerlo en cuenta, el porcentaje que esto va a incurrir dentro de un presupuesto, si es que nosotros otorgamos crédito, ¿sí? Otros, otros, otros criterios que se deben incluir para fijar precios, ¿sí? Es el plazo de entrega, ¿sí? Esto es muy importante para no ser proveedores o ofertadores de productos o servicios eh, incumplidos, ¿sí? Tenemos que tener otros factores incluidos en caso de que nosotros prestemos un servicio en cuanto a garantías o soporte técnico, ¿sí? Las condiciones legales, sí, muchas veces para nosotros introducir un producto al mercado, debemos de conocer cuáles son las condiciones legales, sí, debemos de conocer cuáles son los estándares que nosotros nos exigen para nosotros poder ofertar ese producto. La normativa en cuanto a condiciones legales, hay muchos productos para ofertarlos debemos conocer cuáles son las condiciones legales, sí, no podemos nosotros eh, incurrir en un proceso legal por este tema, entonces aquí nuestro presupuesto obviamente no va a ser exitoso. Eso en cuanto a la metodología para la elaboración de un presupuesto. No sé si es que tienen alguna pregunta hasta allí. Sí, yo ingeniero, más que todo en el deber, estos puntos, por ejemplo, de la metodología para armar el presupuesto, bueno, por mi parte no lo incluí. Por ejemplo, si es pago en efectivo o si es transferencia, porque este tipo de casos recién lo estoy viendo. Ya, verán, los últimos 15 minutos, Ujú. es decir, en 5 minutos voy a acabar con esta presentación. Nos vamos a hacer unos ejemplos y vamos a hacer vamos a ver qué es lo que se solicitan los deberes y a ver cómo los están desarrollando. El tema del deber 2 es para el día de mañana, de lo que yo pude revisar, y claro, ahí nosotros tenemos que hacer varios presupuestos y les voy a indicar cómo vamos a armar estos presupuestos y qué variables podemos considerar para armar el presupuesto. Sí, en cuanto a lo que me acabas de mencionar ahorita, obviamente los modos de pago dentro de un presupuesto son sugerencias que se van a incluir, pero ya esto lo van a manejar grandes empresas, pero sí es importante que ustedes los conozcan para que dentro de un presupuesto se consideren estas variables que pueden afectar a nuestro presupuesto, ¿sí? Entonces, claro, el deber se lo debe de hacer de manera
simple, sin tratar de que los valores que vayamos nosotros a incurrir o el producto que se vaya a ofertar sobrepase lo que nosotros vamos a aplicar en función de lo que hemos impartido, ¿sí? Entonces, más bien el tema ya aplicativo, cuando ustedes ya puedan realizar un presupuesto en una gran empresa, van a ver que muchos de los parámetros o de los criterios para fijar lo que son los precios ya vienen incluidos dentro de los sistemas contables y también se los maneja con codificación de acuerdo a las políticas de las empresas, ¿sí? Entonces, muchos de estos costos, por ejemplo, en cuanto a modo de pago, tienen ya una codificación, ¿sí? Y si es que se los incurre, obviamente se deben de incluir dentro del presupuesto, ¿sí? Eso sería. Muy amable, gracias. Listo. En cuanto a las etapas de la preparación del presupuesto, ¿sí? Estas son las etapas para la preparación del presupuesto, ¿sí? Nosotros aquí tenemos lo que son la etapa de planeación, la etapa de elaboración, la etapa de ejecución, la etapa de control y la etapa de evaluación, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la etapa de planeación, ¿sí? En la etapa de evaluación se deben de evaluar los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, ¿sí? Súper importante esto cuando nosotros ya tengamos o podamos contar con datos históricos como les había indicado. Se deben de analizar las tendencias de los principales indicadores empleados en cuanto a ventas, costos, precios de las acciones en el mercado, margen de utilidad, rentabilidad y participación en el mercado. ¿Sí? Esto es súper importante. En cuanto a la elaboración, para la preparación del presupuesto, nosotros, con base a los planes aprobados por cada nivel funcional, como les había indicado por parte de la gerencia, eh, debemos de integrar esto en el plan maestro, ¿sí? En el presupuesto maestro, ¿sí? En donde se ingresa en la etapa durante los cuales los mismos adquieren dimensión monetaria en términos presupuestales según varias pautas, ¿no? Por ejemplo, en el campo de las ventas, el valor va a subordinar a las perspectivas de los volúmenes a comercializar previstos de los precios. Otro punto que debemos considerar es que de acuerdo con los programas de producción y los niveles de inventarios, las materias primas se deben calcular las compras, ¿sí? Son factores que debemos considerar para la elaboración como tal. Tenemos como otra etapa la ejecución. En esta etapa, la máxima autoridad es decir, el director de presupuesto, hablando de una empresa pequeña, ¿no? Tiene la responsabilidad de prestar la colaboración de las jefaturas, departamentos, para lograr los objetivos contemplados. Aquí nosotros igualmente debemos contemplar que cada una de las unidades, ¿sí? Deben presentar informes de ejecución periódicos, ¿sí? Cada cierto periodo para nosotros ir tomando decisiones. Y tenemos la etapa también de control, ¿sí? Que las actividades, aquí es donde las actividades más importantes se van a realizar, ¿sí? Y es aquí donde nosotros debemos contemplar la preparación de informes de ejecuciones parciales y acumuladas. Debemos analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas, ¿sí? En este control en caso de que el presupuesto comience a variar. Y por último, tenemos que implementar correctivos o modificar el presupuesto. Finalmente tenemos la etapa de evaluación, que se lo hace al culminar un periodo del presupuesto. Entonces, una vez que nosotros hemos realizado el presupuesto, vamos a evaluar cómo nos fue con el presupuesto y las proyecciones que nosotros hemos proyectado en este presupuesto. Entonces, vamos a preparar aquí un informe de los resultados obtenidos, en donde se van a obtener las variaciones del comportamiento de todas las funciones y actividades empresariales. Aquí se va a analizar cada una de las fallas de las diferentes etapas y los cuales nosotros vamos a intervenir dentro de la plataforma para los presupuestos posteriores, ¿sí? Entonces, para elaborar un presupuesto en resumen, ¿sí? Vamos a recopilar y analizar información, súper importante antes de generar el presupuesto. Vamos a generar ideas nosotros, es decir, cómo nosotros pensamos que vamos a capitalizar o vamos a vender nuestro producto. Debemos de asignar tareas y responsabilidades a las unidades administrativas, ¿sí? Y finalmente aplicar las etapas de la preparación del presupuesto. La planeación, la elaboración, la ejecución, control y evaluación. Posteriormente,
nosotros vamos a, bueno, antes de pasar, como les había indicado en un principio, nosotros tenemos el ciclo presupuestario en el ámbito público y esto sí es algo que me interesa que lo conozcan por un tema de conocimiento general, ¿sí? Entonces, el ciclo presupuestario en el ámbito público se lo ve reflejado a través del presupuesto general del Estado, ¿sí? Que este es un instrumento dinámico y como tal, aquí se van a cumplir varias fases o etapas para cumplir un ciclo, ¿sí? Entonces, el ciclo presupuestario inicia con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Entonces aquí nosotros, como yo les explicaba, ¿no? Cada una de las unidades, en este caso desde una de las unidades del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene a cargo esta ejecución del ciclo presupuestario, que es la Subsecretaría de Presupuestos, ¿sí? Que es la encargada de recoger todos los requerimientos de las instituciones comprendidas en el presupuesto general del Estado. Entonces, no todas las entidades forman parte del presupuesto general del Estado, pero en este caso la subsecretaría recoge todos los requerimientos, ¿sí? Para finalmente armar un presupuesto grande, que es el presupuesto general del Estado, ¿sí? Entonces aquí se deben considerar varios factores, como el microeconómico y el macroeconómico, en donde se deben de establecer las proyecciones de la inflación del Ecuador, el crecimiento económico, el precio del petróleo y otros factores, ¿no? Esto se lo consolida a través de una plataforma, ¿sí? En donde las proformas presupuestarias institucionales de cada una de las entidades se cargan, ¿sí? Una vez que se cuenta en el sistema con todas estas proformas presupuestarias por cada una de las entidades que forman el presupuesto general del Estado, este entra a una aprobación, ¿sí? El Ministerio de Economía y Finanzas, como función ejecutiva, a través de la Presidencia de la República, lo que hace es enviar a la Asamblea Nacional para la aprobación, ¿sí? Entonces ellos hacen observaciones y encuentra también, encuentra la Asamblea Nacional en el ámbito legislativo, convierte el presupuesto inicial, ¿sí? En un presupuesto que va a ser vigente a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal, ¿sí? Entonces, una vez que se cuenta con aprobación por parte de la Asamblea, se cuenta ya con el presupuesto general del Estado y las asignaciones presupuestarias que tiene cada una de las entidades para su ejecución. Entonces, hay entidades, ¿sí? Que están enfocadas a temas sociales, hay entidades que están enfocadas a temas productivos y otras que están enfocadas a sectores estratégicos generalmente, ¿sí? Entonces, en ámbitos sociales tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿sí? Que estos manejan montos presupuestarios muy altos en función de que deben de garantizar un derecho que están en la Constitución, que son, por ejemplo, el de educación y el de salud, ¿no? Principalmente. Tenemos en el ámbito, nosotros tenemos en el ámbito de sectores estratégicos, por ejemplo, aquí tenemos el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ¿sí? De Energía y Recursos Naturales No Renovables, al cual también, si bien se maneja una asignación presupuestaria alta, son uno de los principales generadores de los recursos, ¿sí? Al igual que los servicios, que en este caso, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas, el SRI, es uno de los principales recaudadores, igual que la SENAE, ¿no? Que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, son recaudadores de impuestos, ¿sí? Y son en función de todo lo que recoge el fisco, ¿sí? Se asigna el presupuesto a cada una de las entidades que forman parte del presupuesto general del Estado. Esto de manera general para que ustedes lo conozcan, de cómo se maneja el ciclo presupuestario. En el tema de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades, ¿sí? Van a poner en práctica cuáles son los recursos aprobados y deben de cumplir con la asignación presupuestaria que tienen para el ejercicio fiscal, ¿sí? Cuando una entidad no cumple con la asignación presupuestaria que tiene para el año fiscal, ¿sí? Para el siguiente año lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas es reducirle. Entonces, sí es importante que las entidades, cuando realizan un presupuesto, ¿sí? Para el siguiente año, se manejen en función de los proyectos que realmente vayan a ejecutar y del personal que tienen, ¿no? Porque uno de los rubros presupuestarios que se manejan dentro del presupuesto general del Estado para cada una de las entidades más importantes, como ustedes saben, son las remuneraciones, ¿sí? Sin embargo, no existe en el caso de las entidades públicas,
Muchas no tienen un rédito, son sin fines de lucro, pero se ven reflejados en servicios a la ciudadanía. ¿Sí? Esto de manera general para que ustedes lo conozcan. Vamos a ver ahorita el presupuesto general y los presupuestos parciales, sí. Entonces, el presupuesto operativo es el resultado de las ventas menos los costes fijos, menos los costes variables menos los costes contables. El presupuesto operativo simplificado, entonces lo vamos a realizar de esta manera, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de de cómo se realiza un presupuesto operativo, ¿sí? Vamos a tener un estimado del total de ingresos por ventas, del total del costo fijo, del total de costos variables, el total de deterioros y amortizaciones, y esto va a tener un resultado operativo, ¿sí? Entonces, de los 750,000 que nosotros hemos generado de los ingresos de venta, tenemos que restar los costos fijos los costos fijos para la producción del producto o servicio que vamos a ofertar, los costos variables que aquí entran ya temas ya administrativos, personal, nosotros aquí también debemos colocar temas ya que son variables en el tiempo, por ejemplo, agua, luz, internet y demás, ¿no? Y total de deterioros y amortizaciones en cuanto una vez que nosotros manejemos maquinaria, ¿sí? Y el resultado operativo resulta de total de ingresos menos todos estos rubros que acabo de mencionar. Eso, compañeros, en cuanto a lo que podemos avanzar hasta ahorita, como les había yo indicado en un principio, la idea de la materia de presupuestos es que sea aplicativa, ¿no? Entonces, vamos a revisar primero la tarea 1, ¿sí? Que tenía como, como tarea, ustedes tenían que realizar la descripción de un producto o servicio que vayan a ofertar, puede ser un emprendimiento, tienen que ver los modos de preparación, ¿sí? Entonces, yo ayer les recomendaba que en la descripción del producto o servicio traten de enfocarlo a un producto o algo más tangible, porque los servicios muchas veces, ¿sí? Si bien tienen un determinado rubro, varían en función de qué servicio se va a prestar. Entonces, deben de colocar los modos de preparación, es decir, cómo vamos nosotros a generar este producto, justificar la creación del producto o servicio, y esto debe basarse en una fuente bibliográfica. Esto ya lo han hecho, y en función de eso tienen que realizar el otro deber, ¿sí? En el otro deber, en el siguiente deber, en la tarea 2, tienen que hacer ustedes presupuesto de ventas, un presupuesto de producción, un inventario de producción, un presupuesto de compras, un presupuesto de mano de obras, un presupuesto de costos indirectos, un presupuesto de costo de ventas y un presupuesto de gastos administrativos. Todos estos presupuestos que acabo de mencionar, a la final lo que nos van a hacer, lo que nos van a permitir es tener un presupuesto global o un presupuesto maestro. ¿Sí? ¿Cómo lo Ingeniero, muy deben? buenas noches. Perdón. Disculpe, en la parte del segundo deber de la parte de los presupuestos, pero si tenemos nosotros un producto ya solo para vender y no tenemos, no tendríamos que hacer un presupuesto de producción, o tenemos que hacer necesariamente, y cómo haríamos el presupuesto de producción ahí. Ya, a ver, por ejemplo, justamente como acabamos de ver en las clases, el presupuesto de producción va enfocado a lo que es materia prima. A ver, para que ustedes lo tengan en cuenta, voy a ir en orden, ¿sí? El presupuesto de ventas, ¿sí? Va en función de las unidades y del valor o el costo unitario de cada una de estas, ¿no es cierto? Entonces ahí puedes sacar un presupuesto. El presupuesto de producción en cuanto a la materia prima que tú vas a tener para producir este producto, ¿sí? Para ofertar y tener este producto. En cuanto al presupuesto de inventario o producto terminado, ¿sí? Si bien la materia prima la recibes en bruto, no, tú tienes que luego hacer un presupuesto de cuánto te va a costar, ¿sí? Tener un producto final o terminado, ya transformado esta materia prima. Tienes un presupuesto de compra, aquí nosotros vamos a incurrir o vamos a contemplar lo que son ya no materia prima, sino más bien qué es lo que los materiales o utensilios que nosotros necesitamos para producir este producto. En cuanto a presupuesto de mano de obra, al número de empleados, digamos, si es que nosotros hemos hecho el ejemplo de una panadería, aquí nosotros vamos a tener que incurrir en el presupuesto de mano de obra, es decir, el sueldo del empleado o del panadero que nos va a fabricar o va a hacer el pan, ¿no es cierto? En cuanto a presupuestos de costos indirectos, van a entrar aquí agua, luz, internet,
teléfono y temas de costos indirectos que no están relacionados directamente con el producto que vamos a ofertar. Sin embargo, nosotros tenemos o vamos a incurrir en estos costos indirectos. ¿El arriendo también ingresa en costos indirectos? Sí, me rindo también. Ok, gracias. Ya, presupuesto de costo de ventas. Nosotros aquí, si bien el producto que ustedes van a hacer está enfocado a un emprendimiento, ¿sí? Sí debemos contemplar ciertos temas de costos de ventas en cuanto, por ejemplo, a marketing. Entonces, digamos que nosotros vamos a promocionar, poniendo el mismo ejemplo de una panadería, ¿sí? Lo que vamos a hacer como un presupuesto para el costo de ventas en cuanto a marketing, digamos que va a ser publicidad, volantes, vamos a hacer todo ese tipo de publicidades para promocionar nuestro producto. Entonces, son costos pequeños, sin embargo, estos son los que se deben incurrir en el primer mes. Sin embargo, en los siguientes meses esto ya no se va a contemplar y cada cierto tiempo nosotros tenemos que volver a incurrir en estos presupuestos de costo de ventas. Y como último tenemos el presupuesto de gastos administrativos. Aquí, si bien con el ejemplo que había puesto anterior, tenemos ya una panadería, tenemos que incurrir en el presupuesto de gastos de mano de obra en cuanto al panadero. Ahora vamos a contemplar aquí al empleado, a la persona que va a estar o va a dar el front, en este caso la vendedora, sí, la que va a atender en nuestro emprendimiento. Entonces aquí también va a contemplarse el vendedor o los vendedores que van a estar dentro de la empresa, ¿sí? Eso en cuanto a los Hay presupuestos. una pregunta. Si en el presupuesto de gastos administrativos es la misma persona que prepara, la que también vende, en este caso le hace de cajero. O sea, ya, generalmente no se lo maneja así, ¿no? En ninguna empresa. No es que el panadero va a ser el mismo que va a vender, pero si es que es una, digamos, una pequeña empresa que está empezando y que el señor mismo, digamos, es el que incurre en estos gastos, entonces, claro, obviamente aquí no vas a tener el gasto administrativo, ¿sí? Pero tienes otros gastos administrativos, ¿sí? Que puedes tú no solo basarte en cuanto al empleado o la persona que va a atender, ¿sí? Los Entonces, costos, por ejemplo, sería un gasto administrativo, por ejemplo, la caja registradora, o esto viene a ser como un costo indirecto. ya, no, a ver, los costos indirectos se manejan en función de temas que varían más que todo. Sí, por ejemplo, agua, luz, teléfono. Y más bien en los presupuestos de compra, tú ahí, por ejemplo, ahí sí vas a registrar muebles, maquinaria y demás que necesitas para hacer para hacer en este caso, digamos, el ejemplo de la panadería, para hacer el pan. Sí, La horno. infraestructura. Sí, exacto. Ok. Ya. Ujú. Entonces, bueno, aquí he realizado dos presupuestos, ¿sí? Uno de productos terminados y uno de ventas, ¿sí? En el de productos terminados y es más o menos como ustedes pueden trabajar su deber, ¿sí? Les voy a explicar cómo lo manejé yo de esta manera y esto les va a servir a ustedes más adelante, ¿no? Para ver cómo van a ir incrementando, ¿sí? En este caso, los productos terminados va a haber un incremento de un 5% y de un 10%, no en cuanto a la cantidad. Entonces, digamos que en el primer mes, ¿sí? Lo he hecho de manera trimestral, ¿no? Yo les recomiendo que para el deber igual lo hagan de manera trimestral o semestral, dependiendo a cuál sea su proyección. ¿Sí? Si es que quieren hacerlo, también lo pueden hacer anual, pero bueno, de manera general, ¿cómo lo deben trabajar, no? En el caso de los productos terminados, vamos a tener estas son la descripción del pan que se va a generar. Entonces aquí tenemos el diferente tipo de pan. En este caso yo he puesto como ejemplo que se van a generar reventados, cachitos y enrollados, ¿no? Como un ejemplo de solo estos tres tipos de Ingeniero, panes. no sale la publicación. Perdón, denme un segundito. A ver, ahí lo pueden ver. Sí, ahí sí se puede ver. Perfecto. Entonces les decía, ¿no? Perdón por, no me percaté que no les compartí. Entonces, tenemos aquí proyectado para los 3 meses, teniendo como base que va a haber un incremento en la cantidad de producción de la cantidad de panes en cada uno de estos tres ítems que yo he descrito, ¿sí? Para el tercer mes, en marzo, va a haber un incremento de un 10% y posteriormente ustedes, de acuerdo a sus proyecciones,
pueden hacer un punto de equilibrio, ¿no? En donde el incremento ya no va a ser ya de un 10%, sino va a ser de un 15% y se va a mantener en un 15% ya cuando tenemos a toda nuestra población objetivo y enfocada a la demanda de nuestro producto. Entonces, digamos que de acuerdo a estos tres ítems que yo he colocado, en el primer mes se generan 3,000 reventados. El precio unitario del costo de lo que a mí me cuesta generar esto es de 8 centavos, es decir, de $240, ¿sí? Al mes, ¿sí? Y por cada uno de estos he hecho el ejercicio, ¿sí? A la final, a mí lo que me va a costar es $665 en enero producir todos estos 7,500 panes por estos diferentes tipos, ¿sí? Esto lo vamos a generar para el presupuesto del siguiente mes, ¿sí? Teniendo como base que el primer mes lo generamos 3,000 panes, ¿sí? Pero la demanda va creciendo en un 5% y ahora vamos a generar 3,150. El precio unitario de lo que me cuesta realizar cada pan es de 8 centavos y incurro en un gasto total de $250, ¿sí? Solo en productos terminados como tal, ¿sí? Esto lo vamos a comparar con las ventas. Entonces nosotros ahora les voy a presentar un presupuesto de productos de ventas con el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos de igual, ¿no? El concepto, tenemos los tres ítems de los panes, tenemos los 3,000 panes que habíamos generado hace un momento, ¿sí? Pero esto quiere decir que diariamente se van a vender. Bueno, esto yo le había puesto adicionalmente para que ustedes tengan una idea de cuántos panes diarios se venden por mes, ¿no? Considerando los 30 días, porque una panadería sí oferta sus 30 días al mes, ¿sí? Entonces tenemos que al mes, perdón, al día se producen 100 reventados, 67 cachitos y 83 enrollados. Ahora nosotros vamos a vender de lo que el producto terminado nos costaba 8 centavos, en el caso de los reventados, ahora vamos nosotros a vender a 20 centavos, ¿sí? Y tenemos ya cuánto nos va en ventas, cuánto vamos a generar. De igual manera hay un incremento del 5% en función de la demanda, ¿sí? Entonces sube la cantidad de 3,000 panes que habíamos generado en enero. Vamos a generar ahora 3,150 y vamos a tener igual proyectado para cada uno de los panes, ¿sí? Si ustedes ven, al principio, como nosotros vamos a hacer un emprendimiento, posiblemente cuando ustedes ya hagan todos los presupuestos al inicio van a tener pérdidas, ¿sí? Que eso es la inversión inicial y que se va a recuperar en el tiempo. Entonces, que ustedes ven que al tercer mes ya tenemos un rubro de 1,905, que debemos restar el producto terminado, ¿sí? Que es, en el caso del tercer mes, 768. Sin embargo, para nosotros tener un presupuesto ya más real y todo, debemos de hacer los presupuestos que justamente están contemplados en el deber, en donde nosotros debemos de las ventas, del total de ventas, debemos de ir restando el presupuesto que se vaya generando mes a mes para el tema de, por ejemplo, de producción de materia prima. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a incurrir en gastos de, de, de adquisición de harina, de levadura, de sal, de azúcar y demás, ¿no? Entonces, todos esos cuando ustedes ya vayan desarrollando, tienen que pensar en todos los gastos de materia prima para hacer el presupuesto de producción. En el presupuesto de compra en cuanto a maquinaria, que nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, aquí el horno y demás, que van a incurrir dentro de la inversión inicial. La inversión inicial también debe ser un plus que se debe sumar al presupuesto de ventas, ¿sí? Si bien no es algo que nosotros vamos a, a generar con nuestra inversión, vamos a irlo recuperando en el tiempo, ¿sí? Tenemos el presupuesto de mano de obra en cuanto justamente lo que le explicaba. Entonces, cuál va a ser el sueldo del panadero? En cuanto a presupuestos de costos indirectos, cuánto vamos a gastar nosotros mensualmente en agua, luz, teléfono estimado, y eso también tiene que ir variando en el tiempo, ¿sí? Porque si bien nosotros utilizamos, digamos, cierta cantidad de, de panes en un inicio, posteriormente vamos a ir incrementando y eso también va a ir incurriendo en gastos de los costos indirectos, ¿sí? En cuanto a presupuestos de los costos de ventas que hablaba yo del marketing que se debe hacer en un principio para cuando lanzamos nosotros
un producto, vamos a incurrir en gastos de promociones, de volantes, de, no sé, redes sociales. Entonces, todos estos temas de aquí nosotros tenemos que ir colocando dentro del presupuesto. Y los gastos administrativos, que son ya los gastos de la persona que va a administrar como tal el flujo de caja que se va manejando a través de este presupuesto. Eso en cuanto al deber, creo que con los ejemplos que acabo de mencionar, ustedes ya van a tener una idea de cómo van a hacer el deber y poder presentarlo el día de mañana. Por favor, compañeros, preguntas para poder nosotros solventarlas. Yo tengo una consulta, ingeniero. Claro, con mucho gusto, díganme. Acerca de la fuente bibliográfica, en este caso yo, digamos, voy a emprender en un negocio, pero me basé en las fuentes bibliográficas, puedo ponerlas, ejemplo, el municipio, el GAT parroquial. Ya, a ver, sí, verán, justamente cuando ustedes identifican qué producto o servicio van a ofertar, tienen que ver, tienen que investigar un poco a qué van a qué gastos se van a someter nuestro presupuesto. Entonces, si es que yo, por ejemplo, en el ejemplo que estaba poniendo hace un momento presentando, había puesto de una panadería. Entonces, yo antes de hacer este emprendimiento tengo que, por ejemplo, saber a cuánto está el precio actual de un pan, ¿sí? Y dependiendo del tipo, a cuánto voy a vender, para que en función de la competencia o de función del precio de mercado, yo poder colocar mi precio. Tengo que conocer precios, por ejemplo, de cuánto vale el costal de harina, por decirte algo, ¿sí? Tengo que conocer cuánto vale la levadura, el kilo de levadura, tengo que conocer cuánto vale, no sé si es que vamos a incurrir en un quintal de azúcar, un quintal de sal, que la sal no es que se ocupa mucho, pero tienes que ver todos estos de aquí y esto se va a ver reflejado en función de, por ejemplo, nosotros tenemos fuentes bibliográficas para los costos por ejemplo, de cuánto está o cuánto oscila ¿cómo se llama? Un costal de arroz, un costal de azúcar, un costal de, de en este caso de harina, ¿no? Entonces, a esa es la fuente bibliográfica que nosotros debemos utilizar para la identificación de nuestro producto. Entonces, si es que tú hiciste no sé, más bien sí me gustaría que me comentes cuál fue tu producto o servicio que colocaste en el deber para ver cuál es la fuente bibliográfica. Claro, esa es la idea, ¿no? Sí, mi producto, bueno, es un producto terminado. En este caso se va basado en lo que es la agricultura. Entonces estoy tratando de traer el producto es una tijera eléctrica para dar mantenimiento, lo que son cacao, café. Entonces le digo esto que voy a buscar información en el municipio para ver cuántas, digamos, organizaciones existen en el sector que se dedican a este tipo de trabajos. Claro, ahí tienes, por ejemplo, también como fuente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde tienen en su página web el registro de los productores de café, cacao, y justamente tú, al traer esta maquinaria, ¿a qué producto en específico te vas a enfocar? Entonces, si es que solo es para el tema de cacao, puedes tú verificar esta fuente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ok. Listo, Sí, muchas gracias. ¿alguna otra pregunta, por favor? Ingeniero, buenas noches. Yo tengo una consulta. Claro. Quisiera saber cuál es la diferencia entre presupuestos de ventas y presupuesto de costo de ventas, porque estoy un poquito confundido en eso y quisiera que me Ya, saque la... Por favor. ya. Nuevamente, para que lo tengan en cuenta, el presupuesto de ventas se basa en las unidades, en este caso hablando de un producto, ¿no? En las unidades y el valor que nos va a, a generar cuando lo vendamos, ¿sí? Entonces, si es que tú vas a vender 100 pares de zapatos y cada uno vale $100, vas a generar un valor de $1,000 mensual, por decirte algo, ¿no? Eso en cuanto a presupuestos de ventas. Y el presupuesto de costos de ventas, ¿sí? Es el costo que nosotros vamos a incurrir para las ventas. Entonces, como les decía aquí, por ejemplo, vamos a incurrir en gastos de marketing, ¿sí? Aquí sobre todo se manejan los temas de marketing en cuanto a qué rubros vamos nosotros a incurrir para promocionar nuestro producto. Entonces, aquí nosotros podemos generar volantes, podemos hacer encuestas. ¿Cuánto nos va a costar generar estos presupuestos de costo de ventas?
Generalmente el presupuesto de costo de ventas se lo realiza 1 o 2 veces al año. Sí, entonces no es que todo el tiempo nosotros vamos a estar entregando o incurriendo en estos gastos. Por ejemplo, si nosotros realizamos volantes para promocionar que hemos puesto una panadería, no vamos a incurrir en estos gastos todos los meses, sino que va a ser el primer mes cuando se lance nuestro producto, ¿sí? Y posteriormente, para reforzar esto, lo podemos hacer en fin de año, por ejemplo, para adquirir o tener nuevos, nuevos consumidores. ¿Sí? No sé si queda claro ahí. Sí, ingeniero, queda claro, gracias. Perfecto. Ingeniero, sí, una consulta. En este caso, bueno, si es que, por ejemplo, por decir, si es un negocio de batidos, y necesita batidora, necesita la licuadora industrial, necesita exprimidor, necesita, bueno, digamos que estos, ¿en dónde entrarían? Porque antes estaba explicando que creo que entrarían en presupuesto de producción. A ver, ya, no. En presupuestos de producción entra lo que es materia prima. Entonces ahí, por ejemplo, tú, en el caso de los jugos, ¿no? Tienes que comprar naranjas, melón, no sé, bueno, todo lo que vayas a promocionar. Entonces la materia prima como tal, esta materia prima llega a ser a la final tu producto final, ¿no? No, lo único que haces es transformarle en un batido en jugo a lo que le mezclas con, con leche, digamos, ¿no? Pero en el caso de lo que es la batidora, digamos que incurres en una máquina industrial para hacer una exprimidora de jugos y demás, estos entran en los presupuestos de compra, ¿sí? Entonces, si bien estos a la final tienen una depreciación y la máquina se va reduciendo, se consideran como una primera inversión para la entidad, en este caso, para tu empresa. Sí, entonces esto lo consideras dentro del presupuesto de compra. Listo. Entonces, este le consideraría, al igual que el marketing, en un solo mes, en el primer mes, por decir. Claro, que es la inversión inicial. Entonces tú para colocarte vas a hacer un negocio de batidos, digamos. Lo primero que vas a invertir es en maquinaria, ¿sí? Digamos, vas a necesitar mostradores, vas a necesitar vasos, utensilios y demás, ¿sí? Que son los presupuestos de compra que se lo hace una vez al inicio del del negocio, ¿sí? Y claro, obviamente luego esto, por ejemplo, puedes incurrir en mantenimientos, ¿sí? Digamos que se te daña la máquina, necesitas un mantenimiento, entonces necesitas incurrir en un gasto para mantenimiento. En caso de depreciación, estos se van depreciando igualmente, ¿sí? Entonces también incurren en estos gastos de aquí. Entonces ten en cuenta claro, los tienes que poner en un inicio, ¿sí? Y digamos al final de año vas a hacer un mantenimiento de estos para que la vida útil de lo que tú estás adquiriendo no sea perecible, no se te dañen las cosas. Eso sería. Ay. Ingeniero, otra consulta. Ahorita lo aconsejable que es que lo hagamos a una empresa que ya existió o que recién estamos iniciando y proyectarnos al año. Ya, o sea, de lo que yo pude revisar realmente yo como ustedes saben, no empecé y no propuse la primera tarea, pero habla de un emprendimiento. Entonces, si es que ya hay una empresa y ustedes pueden contar con datos históricos, esos datos históricos pasan a ser eh, un insumo para nuestro presupuesto siguiente. Pero si es que es un emprendimiento, obviamente vas a empezar desde cero, entonces no tienes datos históricos y ahí el presupuesto es cero, ¿no? El presupuesto inicial no es que vas a contar con un dato histórico anterior para que tú puedas contar con ese presupuesto como un inicio, sino más bien ahora en este caso lo que va a hacerse es una inversión. Sí, tú inviertes en ciertos productos y en ciertos insumos, ¿sí? Y finalmente, al final del año vas a ver que comienzas a recuperar, ¿sí? Por eso yo les decía, el presupuesto que nosotros hagamos, ¿sí? Yo les recomiendo que sea anual, ¿sí? Yo lo hice trimestral, pero es por un tema didáctico para que ustedes puedan ver cómo va fluctuando mi presupuesto. Sin embargo, ya cuando ustedes hagan el presupuesto, que lo hagan de manera anual para que finalmente ya puedan tener un estimado de cuánto al final del año van ustedes a tener como rentabilidad. Sí, si bien al primer año van a tener pérdida, esta inversión se va a ir recuperando a través del tiempo.
¿sí? Entonces, hagan sus presupuestos de manera anual con esa proyección. ¿Listo? ¿Tienen algún otro tipo de pregunta? Sí, la proyección que se debe hacer cada mes debe ser, no sé, baja o dependiendo, como Ya. es una empresa nueva, Ya, ¿cómo se le calcula la proyección ya, para yo los clientes? les recomiendo que hagan el incremento porcentual del 5%. Entonces, si es que yo, por ejemplo, el primer mes generé o, bueno, producí 1000 panes, para el siguiente mes que hagamos un incremento del 5% de esos 1000 panes. De igual manera, en lo que ustedes vayan a adquirir, ¿no? Si es que adquieren maquinaria, adquieren, en el caso del compañero que mencionaba que va a adquirir maquinaria, ¿sí? Digamos que adquiere 3 tijeras, 3000 tijeras, para el siguiente año va en función de la demanda, que vayas incrementando un 5%. Y a partir del sexto mes, lo recomendable es que ya se comience a mantener, ¿no? Porque no es que siempre va a subir un 5%, ¿sí? Sino que ya llega un punto de equilibrio en el cual ya tenemos nuestro mercado objetivo focalizado. Entonces tenemos nuestros posibles consumidores y nuestros consumidores ya fieles, digamos, ¿no? Que en el caso de una panadería va fluctuando en el tiempo en función de la demanda, ¿sí? Entonces eso es lo que les recomiendo yo, que vayan haciendo este incremento porcentual del 5%. Perfecto, muy amable. Entonces sería el 5% en el año, en el primer año. O sea, va subiendo mensualmente el 5%. Entonces, Sí, correcto, en el en primer enero, año. sí, en el primer año, 5%. Sí. Y esto obviamente ya en empresas grandes van creciendo su producción, digamos ya de empezar con una pequeña panadería, luego ya tú produces otro tipo de panes, ya ofreces más servicios, ofreces pasteles y cosas así. Entonces, esto ya va a ir incrementando en el tiempo y obviamente ya el incremento ya no, para el siguiente año, ya no es del 5%, sino puede ser un poco más alto, ¿sí? Pero son proyecciones que nosotros vamos a hacer. La idea es que ustedes con los presupuestos que van manejando tengan idea de cuándo van a recuperar su inversión, ¿sí? Correcto. ¿Y la depreciación de los productos, a cuántos años es recomendable hacerlo? Ya, la depreciación de maquinaria, en este caso nosotros tenemos las normas, en las normas de contabilidad, por ejemplo, para vehículos, que es lo que principalmente en el tema de distribución de las grandes empresas, a partir del quinto año comienza ya a una depreciación muy alta y más bien para el quinto año, ¿sí? Lo recomendable ya es vender el auto, ¿sí? Entonces, pero en este caso, no contemplen porque vamos a incurrir en porcentajes que que no son... no son factibles, digamos, para este tipo de ejemplos que estamos haciendo, porque estos porcentajes ya están contemplados en las empresas. Entonces, dependiendo del tipo de maquinaria que nosotros vayamos a utilizar, se va depreciando. No es que hay un estándar, ¿no? Como tal. Entonces, mejor yo recomiendo no contemplar este tema, pero sí hagamos como un tema de mantenimiento, ¿no? Entonces, si es que nosotros vamos en el caso de la persona de Isabel que hablaba del tema de los jugos, sí, las máquinas se desgastan y por lo cual nosotros lo que necesitamos aquí es dar un mantenimiento a nuestra maquinaria, ¿sí? Entonces, este mantenimiento, lo recomendable es hacerlo cada 6 meses, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a incurrir, van a colocar un costo adicional de cuánto les va a costar ese mantenimiento semestral. Muy amable, muy claro quedó. Listo. No sé si tienen algún otro tipo de pregunta o damos por concluido y por favor realicen los deberes. Ya creo que con el ejemplo quedó muy claro y con eso quedaría por terminada la clase de hoy. Sí, Muchas gracias. listo, queridos estudiantes. Genial. Un gusto siempre de poder transmitir los conocimientos en función de las metodologías y las guías que ustedes tienen ya y que pueden reforzar a través de la plataforma. ¿Sí? Buenas noches con todos, una buena noche, descansen por favor y realicen los deberes.